Hola, ¿cómo están todos? Pues estamos, bueno, de manteles largos en este 15 aniversario del Festival Internacional de Santa Lucía con Sofía Segovia. Bienvenida, Sofía. Gracias por acompañarnos y gracias porque el día de hoy te van a poder escuchar muchos. Y para los pocos que pueden no saber quién es Sofía Segovia, ella es una autora mexicana bestseller conocida por su narrativa imaginativa y sensorial, pero con una conexión innegable a la realidad. En su obra explora y muestra piezas perdidas del rompecabezas de la historia y de la identidad mexicana y denuncia temas dolorosos tal como la violencia contra las mujeres y los niños. Ha sido ghostwriter de discurso político y coordinadora de imagen y comunicación, campañas políticas locales. Ha escrito guiones para el teatro local amateur y desde el 2013 ha coordinado talleres de creación literaria en Monterrey. Es columnista en Opinión 51 y miembro fundador de Tres y Contando, Historias sin Fronteras, una iniciativa internacional que busca promover la fuerza de la literatura como agente de acercamiento y comprensión entre las naciones. Desde el 2021 es miembro del International Women's Forum. Su primera novela, Noche de Huracán, fue publicada en el 2010 por Conarte. El murmullo de las abejas, en el 2015, otra de sus obras, fue aclamada como el descubrimiento literario del año y 7 años después permanece en las listas de las novelas más vendidas de México y del mundo hispano. El murmullo de las abejas está en proceso de ser traducida a 18 idiomas y ha estado entre los bestsellers en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Rusia, Lituania y Eslovaquia. Se acerca ya al 1.000.000 de copias vendidas entre todos los idiomas. Su más reciente obra es El pasado como memoria del futuro y es su primer libro de no ficción en el que, en torno al 50 aniversario de la UDEM, su alma mater, recuerda la antigua y dramática pero olvidada o ignorada historia de su ciudad, Monterrey. Su más reciente novela es Peregrinos, bestseller de Amazon en México y nombrada una de las mejores novelas del año por Grupo Reforma. Lo que más le gusta, y ahorita nos platicará, es leer viajando o viajar leyendo. Y cree que son los lectores los que ponen el punto final a una historia que inicia con ella. Actualmente vive entre las montañas de Monterrey, donde escribe su siguiente obra, que ya no aguantamos, y se publicará en el 2023. Bienvenida, Sofía, de nuevo. Gracias por esta conversación. Y pues un orgullo tenerte aquí con nosotros porque sabemos que eres de las autoras regiomontanas que ha traspasado fronteras y que... La verdad es que estar en el Festival Santa Lucía también es un orgullo para mí, porque soy de una generación que le tocó ver una ciudad que apenas tenía esta idea del arte, ¿no? Y luego ver cómo evoluciona y ahora estamos festejando el 15 aniversario. Muchas felicidades. Muchas gracias, Sofía, y gracias por ser parte de esta gran edición. Y bueno, cuando tú me platicaste un poco de lo que estabas haciendo de todo esto de Monterrey con la UDEM y demás, fue cuando nos pusimos de acuerdo de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. Así que les voy a ir preguntando algunas cosas, pero también nos vamos a salir fuera de las preguntas para conocer un poco más de Sofía. Pero me gustaría preguntarte, Sofía, durante casi 5,000 años, la literatura nos ha acompañado en los momentos más difíciles y en los momentos luminosos. ¿Qué importancia crees que tiene la literatura para la humanidad? Bueno, yo creo que la literatura quizá, así como se entiende que es la acción de contar una historia, quizá empezó desde mucho antes. Empezó al juntar más de 2 palabras para preguntar cómo te fue hoy en la caverna, ¿no? Y luego contar esta historia. Creo que es definitivamente lo que nos va a definir como humanos, ahora que sabemos que hay muchos animales que sí tienen estas comunicaciones y casi conversaciones que todavía son un misterio para nosotros, pero ¿qué nos distingue? Que nos contamos historias.
y nos preguntamos cómo nos fue y contamos el inicio, el desarrollo y el final de lo que queremos contar. Y entonces yo creo que eso es para empezar. Pero luego además creo que la literatura definitivamente, si no otra cosa, la literatura nos va a demostrar que somos humanos, porque nos hermana y nos borra todas las fronteras de geografía, de idioma, no sé, hasta de culturas, ¿no? Y no es ni magia ni ciencia, no existe magia ni ciencia que logre lo que logra la literatura, que es transportarnos a la otredad. Y entonces, ¿qué sucede? Que quizás soy mexicana, pero puedo llegar a sentirme rusa. O puedo llegar a sentirme marciana, ¿no? O sea, si leo una novela de ciencia ficción o lo que sea, y entonces sí, no me gusta llamarla magia porque no existe de verdad magia que lo pueda imitar, no existe una ciencia que haya inventado una máquina, existe la literatura, y esa es la que nos transporta fuera de nosotros, lejísimos en tiempo, en espacio y a la otredad, y a veces nos lleva tan lejos que nos regresa a nosotros mismos, a estas verdades que necesitamos ir a comprender lejísimos para entender el mundo que nos rodea. Me encanta como lo dices, y me encanta lo de nos transporta a la otredad o al otro, y eso también nos hace más empáticos. Es un ejercicio en empatía, definitivamente. Porque nos pone en el lugar del otro sin saber que estamos siendo ese lugar, y eso, bueno, también construye una mejor comunidad y nos humanidad. Descansa de nosotros mismos también. También, que a veces nos cansamos. No, a veces es eso, ¿no? Ajá, totalmente. Descansar, y a veces simplemente regresamos descansados y es todo, pero a veces en ese descanso encontramos alguna respuesta. Así es, me encanta. ¿Y por qué en esto que hablamos de la literatura, por qué defender la palabra escrita y hablada en un mundo consagrado en las imágenes? Porque pues todo gira alrededor de las imágenes. Pues las imágenes son bellísimas, a mí me encanta el cine, me encantan las series, me encanta todo, pero no logran precisamente esa magia. Sí, nos emocionan, y por ejemplo, seguimos a Harry Potter en sus aventuras, y qué bonito voló, pero las imágenes son lo que alguien más imaginó, y nos quitan esa acción que es muy bonita y solo se logra con la palabra escrita. En la literatura, ¿no? Tú lees un libro, y lo que sucede dentro de ti es muy poderoso. Son tus imágenes, es tu imaginación, y puede llegar a comprender el lector que en ese proceso es absolutamente libre, ¿no? Y por eso muchas veces los gobiernos lo que quieren hacer es quemar libros, de tan poderosa que es la palabra escrita en un libro, ¿no? Esto es, siempre se ha hecho, esto de quemar libros, porque los gobiernos que quieren dominar todo comprenden que el lector es libre cuando está leyendo. Entonces es algo hermoso de comprender, pero además aquí en la mente, en la imaginación propia, es donde se dan las grandes imágenes y todo el proceso que hablábamos hace rato. Sí, es transformativo. De hecho, nosotros tenemos un eslogan en el festival que es Santa Lucía nos cambia, y yo siempre digo que es como leer un libro, el arte y la música, porque después de leer un libro no te puedes quedar igual, ¿verdad? Entonces, es interesantísimo eso que dices de quemar libros, porque se ha hecho a través de toda la historia. Sí, cada rato se les ocurre, creen que es la primera vez que se les ocurren, y no. Y si nos diéramos cuenta que leyendo, entre más leamos, más libres somos y más poderosos somos, creo que habría mucho más lectores. Así que empiecen por leer a Sofía Segovia después de esta entrevista. Sofía, a ver, ahí va esto. Sabemos que has sido ghostwriter de discurso político y coordinadora de imagen y comunicación de campañas políticas locales. Ahora me gustaría que nos contaras si en algunas de tus novelas has logrado utilizar una comunicación política y cuál ha sido el mayor reto para ti como ghostwriter.
Bueno, el Ghostwriter fue algo muy emocionante porque yo leía las obras de Shakespeare de jovencita, las políticas. Siempre he sido una persona muy consciente de la importancia de la política en la vida del individuo y de un país, porque mi familia siempre ha sido muy apegada a la política de distintas maneras. Y entonces siempre había esta conciencia. Y entonces de las obras de Shakespeare que más me gustaban eran las políticas, más que las románticas y así. Y por ejemplo, yo sabía que yo quería cambiar el mundo como lo cambió Marco Antonio cuando muere Julio César, ¿no? Ese discurso maravilloso que empieza teniendo a todo el mundo en contra y para el final tiene a todo el mundo a favor. Bueno, era algo que me movía muchísimo cuando era una muchachita idealista, quería cambiar al mundo. Sigue siendo idealista, yo lo sé. Absolutamente, nada más que cambié de modo de hacer las cosas. Me da mucho gusto que eso no murió, o sea, se murió la adolescencia. Ajá. Pero no murió esta ansia por cambiar el mundo de alguna manera, aunque sea ahora lector por lector, ¿no? Algo, poquito. Me di cuenta en los discursos que escribía que no lograba cambiar el mundo. Me gustaba mucho, siempre escribí por gente que admiré muchísimo, porque luego me dicen, políticos, no. De verdad que la política necesita gente que haga muy bien las cosas, también que sean muy idealistas y que quieran cambiar el mundo de verdad, de corazón. Y siempre me acerqué con alguien así porque así era como yo iba a escribir por ellos, ¿no? Sus ideas, mis palabras, porque yo tenía esa habilidad. ¿Qué sucede? Que sí, ese idealismo persiste. Lo que sucede es que después estudié comunicación y por eso el Ghostwriter y todo lo demás que hice alrededor, en torno a la política, pero lo que sucede es que yo quería escribir también editoriales de opinión, ¿no? Eso era lo que yo quería ser periodista. En aquel Monterrey de aquella época yo no me imaginaba que alguien pudiera ser novelista. Yo pensaba que esa gente vivía en otro lado. ¿Por qué? Porque no había Festival Santa Lucía, había muy pocas librerías y todas eran como de más tendencia académica que en realidad de atención a los aficionados lectores. Y no había museos, muchos museos en nuestra... Bueno, yo soy mayor que tú, pero... No, somos casi de la edad. No, pero en mi infancia, Monterrey vivía esta transición de la productividad, del equilibrio económico, a decir, ahora ya, tenemos estabilidad, vamos a pensar también en el arte, ¿no? Ya había quien lo hacía, ahí venía, es una evolución que me tocó a mí, pues no de 0, pero casi, ahora a 100, ¿no? Y entonces yo no imaginaba que alguien aquí, ni siquiera me hacía esta pregunta, ¿alguien aquí no puede ser novelista? Simplemente no pasaba por aquí. ¿Y cuándo te das Pero cuenta a mí lo que me gustaba era escribir cuentos desde niña, ¿no? Y entonces cuando escogí carrera dije, pues tengo que escribir, es lo que me hace feliz. Voy a escribir, pues voy a ser periodista. Pero llegué a eso y me doy cuenta de que los periodistas en México mueren. Eran los 80, pero esto del peligro de ser periodista no es nuevo, viene desde entonces y desde antes. Y entonces yo dije, no, soy idealista, pero no quiero morir por una idea, ¿no? Y dije, no es para mí. Y además me decían los maestros, Sofía, tú le pones flores a las cosas y en el periodismo eso no va. Pero nadie me dijo, esa es cualidad de novelista. Pero resulta que entonces eso cambió cuando se iba a acabar el mundo en el año 2000. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Yo estaba en el 99, ya sabía, se va a acabar el mundo. Nunca me lo creí, pero sí aproveché ese momento para detenerme un poco y decir, si se acabara, ¿yo qué he hecho? Y había hecho estos discursos y había
ha hecho algunas obras de teatro, todas, pero todo por encargo. Y yo decía, sí, esto me ha dado grandes satisfacciones, pero ¿qué he hecho por mí? ¿Y qué es lo mío, lo mío? Pues lo mío eran los cuentos que escribía desde niña. Y se iban al basurero al final de cada año escolar, porque aquí no tenían lugar, no se buscaba, ¿no?, ese tipo de talento. Y no tenía muchos otros. En la escuela yo pensaba... Tienes muchos talentos. No, definitivamente, pero en aquel entonces, si eras una niña que flotaba en las nubes y leía, era feliz cuando escribía, y precisamente eso comprendí, o sea, quiero volver a encontrar algo que sea nada más en torno a mí, esto de qué me hace feliz a mí, que no tenga que ver con ser madre, con ser esposa, hija, hermana, amiga, guionista para alguien más, o la que escribe el discurso para alguien más. ¿Qué es lo mío? Los cuentos. Y entonces la evolución de esta ciudad, fíjate, Conarte buscaba talento para publicar. Y fue mi primer encuentro con Conarte, ¿no? Eso en el 2016. Yo terminé la novela en el 2003. En el 2010, perdón. En el 2010 Conarte buscaba talento. En el 2003 yo terminé la novela, la mandé a las grandes editoriales, nadie me contestó y se quedó guardada. Pero para el 2010 Conarte, que fue mi primer contacto con Conarte, ya esta ciudad en evolución, ¿no? También, buscando talento, mando mi novela, la publica. ¿La sacas del Conarte, cajón? esa primera, la saqué del cajón. O sea, no fue cuentos lo que escribí, porque cuando llegué a un taller de creación literaria en el 2000, me preguntaron de qué se trata tu novela, y fue, ¿sí se vale soñar aquí en Monterrey con escribir con arte? O sea, no se me ocurría. Porque mi generación vivió esto de que tienes que ser práctico, tienes que ser algo que sirva de algo, ¿no? El arte no sirve. Pues de la era industrial, veníamos de eso. Eso no se valía todo. Es una cultura. Es una cultura que ahora ha admitido mucho más maneras de ser, que era muy dura en aquel entonces. Mi primera novela se trata de personajes estereotipo, y los personajes regios precisamente vienen de esta cultura que los mete en un estereotipo de cómo deben de ser, ¿no? Bueno, y todavía pasa. Sabemos sí, que todavía pasa. No. El murmullo de las abejas, que es, bueno, yo creo que uno de los motivos por el que estamos aquí, porque es como el que te detonó, ¿verdad? Más como escritora. Y es bestseller internacional, lanzado en 2015, aclamado como el descubrimiento literario del año. 7 años después permanece en las listas de las novelas más vendidas de México y ha vendido 1 millón de ejemplares en todo el mundo. Suena fácil, pero sabemos que no lo es, así que me gustaría que me hablaras de los retos que has enfrentado desde que lo escribiste. Sí, primero enfrentar el reto de volver a sentarme a escribir, porque esto de lo que pasó con Huracán, tanto tiempo que pasó, pues me hizo dudar un poco, pero definitivamente cuando se publica Huracán con Conarte, me vuelve a prender el fuego y escribí El murmullo, me tardé 3 años, que también eso es reto, ¿no? La disciplina, pero luego también tomar la decisión, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Volverla a mandar a las grandes editoriales? O dejarla aquí entre los cerros, porque ya había editoriales en Monterrey que publicaban autores locales. Y dije, no, con miedo, con duda, sin saber si me iban a hacer caso, la mandé a las grandes editoriales a Ciudad de México, ya con un poco más de investigación, porque ya el internet había cambiado también. Había más, el Google es más el que conocemos ahora, que lo que le preguntas te responde. Y entonces la mandé con más información, con más certeza, simplemente de que iba a llegar a un ser humano y no al hoyo negro de la literatura, ¿no? Que es nomás mandarla a ver quién la recibe.
y resulta que tuve la fortuna de que la abrieran. Y que cuando leyeron el pedacito que les había mandado, que les gustara, que me pidieran toda la novela, y yo dije, ya los tengo en la bolsa, o sea, ya. Y bueno, no fue tan fácil así como lo digo, pero 2 meses después ya estábamos firmando el contrato. Y cuando fui a firmar el contrato, y me parece que es un reto, me preguntan muchas veces que si ha sido un reto ser mujer y encontrar quien te publique. No, para nada. Jamás me pidieron que me cambiara de nombre como a J.K. Rowling, por ejemplo, que le dicen que no se note que eres mujer. Jamás, jamás. Lo que sí fue es que comprendí ahí que el reto siempre había sido ser de Monterrey. Porque así como aquí había este ambiente de que ya estaba creciendo el arte, pero todavía había mucho por hacer, pero veníamos de una historia de poca creación artística, es el concepto que tenían en México de nosotros. Y entonces me dijo mi editora, después lo dijo de broma aquí mismo en la presentación, que qué hacía una señora trepada en un cerro escribiendo una novela, porque aquí en Monterrey nadie escribe. Y tuve que decirle, en Monterrey se escribe muchísimo, y solo tienen que voltear a ver a Monterrey, ¿no? Y luego le dije, bueno, pero entonces vamos a firmar el contrato de la novela. ¿Qué pasa aquí viene en el contrato, cuando la novela la manden a otros países de habla hispana o a otros idiomas en traducción, y la película, y yo con toda la ilusión me dice, no te hagas ilusiones. Para empezar, de México nadie quiere andar traduciendo cosas, es rarísimo, tienes que ser Carlos Fuentes, o sea, así me lo dijeron. Y además, pues tu novela es tan regional, que pues dice, a mí me gustó, pero pues todavía tenemos que ver si le gusta a México. Gran reto ese. Y gran respuesta ahí que le di la verdad, porque le dije, yo veo a mi novela en todos lados. Y si la literatura es un viaje, ¿por qué un ruso o un francés no va a querer venir a Linares, Nuevo León? Así es. A viajar. Así es. Y eso es lo que ha sido bien bonito, porque ahora me gustaría decirle al mundo entero, así gritarlo, lo dije. Y lo dijiste y lo soñaste. Absolutamente. Y lo viste y dijiste, hacia allá voy. Sí. Y ese es... Pero fíjate, cómo tiene que ser, el sueño finalmente empieza por lo individual, ¿eh? Claro. Y con la certeza y la fuerza que tiene que venir de uno, porque además le dije, y no hay novela en la literatura universal, o sea, del mundo y de la historia, no hay novela que no sea regional. Totalmente. Tenemos que empezar a confiar un poquito más en que México tiene muchas historias que contar, que hasta entonces se contaban nada más las de una región muy, muy pequeña. Entonces, que sí, que se abra México a recibir las historias de todas las esquinas de este país. Y eso fue lo que pasó con El murmullo de las abejas. Y bueno, creo que me tocó un momento, no es que entonces, no, es un momento, porque ya venían más autores regiomontanos en este intento, y coinciden varios aquí de la ciudad en aquel momento. Pero bueno, hoy, hablando de mi sueño, se va haciendo realidad, pero no se termina. Y ese también es un reto, continuar. Qué orgullo. Sé que te ha costado muchísimo trabajo, no nada más fue soñar, fue trabajar mucho. No, es que los sueños, si crees en el sueño, tienes que trabajar muchísimo por el sueño. La verdad. Y aparte, como tú dices, te tocó algo en el que ahorita México está de moda en el mundo, ¿verdad? También. Entonces, qué bonito que lo pongas así, porque es importantísimo que también en otras partes del mundo quieran saber de esos rincones de México que no conocen, bueno, o de esa ideología. Precisamente a mí siempre me ha angustiado. Y se nota en lo que escribo, porque sí escribo novelas muy políticas. Volviendo a aquella pregunta, sí escribo novelas muy políticas y sociales, y siempre desde la primera con esta preocupación de qué idea hay de México en el mundo y qué idea tiene México de sí. Y son dos ideas muy estrechas. México tiene una idea muy estrecha de sí, y también la transmite muy estrecha hacia el mundo. ¿Por qué? Porque vuelvo a los estereotipos de los que escribo en Huracán, ¿no? Y yo quiero romper con todos esos estereotipos.
y quiero romper con todos esos romances que ha creado la narrativa histórica de nuestro país, que solo comprende una zona muy limitada de este país y una sola ideología y de una sola, un solo género, una sola geografía, una sola verdad, y entonces lo que yo quiero es romper con todo eso y contar una historia más completa, que a nadie le ha hecho daño nunca, preguntarse cosas y comprender que la respuesta es más compleja que la historia mexicana como se cuenta de manera tan simplona y como una única historia, ¿no? Esta historia a mí me gusta contarla y también vivir esta historia de una historia que me gustaría que me incluyera, porque eso comprendí, Lorena, que la historia de México no comprende a Monterrey, no le incluye. Nunca hemos visto a Monterrey en un libro de historia del estudiante común, ¿no? Y entonces a mí me ha llamado mucho eso, a contar un México más completo. Y ahora gracias y a un ti. México que cuente también la historia de la mitad de la población, que somos las mujeres, porque siempre nos han contado una patria de hombres ilustres y no sé cuánto, y las mujeres. ¿Quién tuvo tanto hijo, verdad? O sea, ¿y qué aportaron las mujeres? Entonces me gusta mucho también explorar todo lo que no cuenta México, romper con todo eso, contar infancia, contar mujeres, contar Monterrey, contar ideas distintas, contar el desarrollo histórico también de Monterrey que no está en México. Como por ejemplo decir también en el libro del 50 aniversario de la UDEM, El pasado como memoria del futuro, contar la historia de la identidad de los regios, porque si no recordamos quiénes somos, no vamos a saber a dónde vamos. Entonces de verdad es una ansia mía que invierto en mis novelas, en todo lo que escribo. Y que definitivamente está dando frutos, Sofía, porque ahora el mundo entero está leyendo sobre eso que tú con tanta ansia quieres comunicar. Y pues que comunicas por todos, ¿verdad? Y comunicas un México más complejo, ¿no? No nada más está... ¿Qué hay qué idea hay en México, en el mundo sobre México? Pues la verdad es que mucho ha sido siempre la que ha transmitido Estados Unidos, porque son los reyes, siempre han sido los reyes de los medios masivos de comunicación, desde que iniciaron sus revistas, National Geographic, por ejemplo, y las primeras fotos que publicaron hace más de 100 años sobre México, cuentan un México que quieren ellos contar, no cuentan un México que es diverso, y México es muy diverso, es enorme este país. Entonces debemos abrazar este México diverso, y es del que yo escribo aquí, y bueno, desde la esquina que me toca a mí, que es el ser mujer, el ser regio, montana, esto es lo que yo puedo decir, desde la perspectiva histórica de aquí y desde la visión de aquí. Y lo que resulta es que en El murmullo de las abejas hablo de la revolución, que es la historia más contada de México, pero desde una perspectiva muy distinta, muy, muy distinta. Y entonces, pues sí, tenía un poquito de miedo de contarla porque... pero eso es lo que vamos a tocar ahorita el tema. Sí. El noreste de México está, como sabemos, lleno de conflictos, de historias desconocidas, y ahorita estás platicando eso, de lo importante de conocer la historia. Pero, ¿por qué es importante? Porque si no, no sabes quién eres hoy, ¿no? Y ahora hay esta tendencia de moda de decir, vive el presente. Y yo digo, eso es, te venden algo bien barato con eso. Sí, vives el presente, no tienes más remedio, ¿no? Cada minuto que vives, cada aliento que tomas, ¿no? Es el presente. Pero si no sabes quién eres, si no recuerdas que tu ciudad y por lo tanto tú tienes una historia, si crees como tanta gente aquí que dice la historia siempre sucede en otro lado, aquí nunca pasa nada.
Y aquí además hay gente que dice, no tenemos identidad. Porque vemos, por ejemplo, la caricatura Coco y nos dicen, esa es la identidad mexicana. Y yo digo, identidad mexicana es muy diversa. Y aquí tenemos una muy peculiar que tiene que ver con que aquí nunca se dio la conquista de México, por ejemplo. Pero no recordamos. Aquí no se dio la conquista de México, nunca. Primero se dio la independencia de México y jamás se dio la conquista de México, ¿no? Y cuando se dio la independencia de México, nos enteramos por... de milagro, por cartas allá después, sí, exactamente. Meses después. Pero la gente no recuerda, y entonces para mí, en toda mi obra está esta sacudida, ¿no? Mira, siente tu identidad, búscala, y tiene una razón de ser. No somos raritos nada más por coincidencia. Somos raritos porque nos lo ganamos. Bien ganado, es histórico, ¿no? Y somos como somos, y hablo todo el noreste, hablo de Monterrey, porque el noreste, Monterrey, es un inicio y un desarrollo que tiene toda la conexión hasta Texas, ¿no? Y entonces, para mí era muy importante decir, romper con la idea de la Revolución Mexicana como siempre nos la han contado, con estos romances que tiene con la guerra, con el campesino, con la mujer que se deja robar y el hombre que se la roba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí exploro, por ejemplo, pues a esa Adelita, que aquí se llama Lupita, pero esta Adelita que hasta tiene canción bien romántica de y si te fueras con otro, yo te seguiría por mar y por tierra. ¡Qué romántico! Esa es la idea de romance que tenemos en México, pero resulta que hoy, por ejemplo, si no recordamos, ¿cómo vamos a ir a analizar y preguntarnos, hoy, si le das alcance a esa Adelita, ¿qué le vas a hacer? Ahora ya nos atrevemos a preguntar, pero esto que vivimos hoy, de que ya sabemos qué le sucede a las mujeres que se atreven a irse, porque no quiere ser la mujer, ¿no? Quiere irse. ¿Qué sucede cuando un hombre la persigue? Ya sabemos. Ahora queremos ponerles nombres, ahora a cada una, ¿no? Ahora sí preguntamos qué le sucede a la mujer que da la espalda a un romance anterior. Pero lo que no recordamos que es histórico, tenemos un romance con esa relación hombre-mujer. Y es lo que te puede decir la historia. También te puede decir la historia que lo que ha sucedido vuelve a suceder. Ahora me dicen que si soy pitoniza, que si tengo el don de ver el futuro y así. Y resulta que no. Es así, porque la historia no lo ha demostrado. Exacto, en el murmullo que escribo sobre la pandemia de 1918 y que me dicen todos los lectores, es que lo escribiste igual, o sea, ¿cómo lo hiciste? Bueno, mi trabajo fue escribirlo como escritora y siempre desde el punto de vista, ¿qué se siente? Entonces esto te da mucho más posibilidades y mucho más libertad de la que tiene un historiador, por ejemplo. Pero resulta que además, pues sí, fui y estudié tanto, no nada más la pandemia del 18, sino me fui para atrás y comprendí que todas son idénticas y que el ser humano siempre se siente moderno. Aunque estés en 1600 y pico y en 1400, somos bien modernos, ¿no? Y lo que pasó no nos volverá a pasar. Y lo mismo pasó en el 2009, por ejemplo. Que lo que sucede que ahí tuvimos la ventaja de que nos dejamos organizar por la Organización Mundial de la Salud, cosa que no pasó en esta ocasión. Yo no adiviné qué iba a suceder ahorita, pero sí puedes adivinar que va a volver a suceder, porque los virus cambian, ¿sí? Y van a volver, pero resulta que los que nos cambiamos somos los seres humanos. Entonces, para eso nos sirve la historia. Qué interesante y qué padre que lo plasmes así, pero aparte lo más impresionante que fue en los 2015 y ahorita volvemos a vivir 2020, sí, lo mismo, y pero ahí queda demostradísimo la que mejor la historia predictora del futuro es la historia. Ya. Totalmente. Dicho todo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la literatura, como ya lo hemos estado platicando, que surge de nuestra región,
está lista para ir más allá del costumbrismo o del regionalismo? Aquí ahora en Monterrey se escribe de todo. Se escribe de ciencia ficción. Ahí está Genaro Martínez, que está escribiendo ciencia ficción del espacio y todo, y me encanta. Estamos listos para escribir de lo que sea. Es solo cuestión de atrevernos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que parto sobre mi inquietud de colocar a Monterrey en la narrativa mexicana, pues sí, tengo Huracán, tengo El murmullo de las abejas, pero luego tengo una novela que no sucede aquí, que es Peregrinos. Peregrinos sucede en Prusia Oriental. Prusia Oriental ya ni siquiera existe. Ya podríamos decir que casi es una tierra de fantasía, porque tuve que volver a construir un mundo que ya no existe. Y es también una historia que sucede en otra historia de las más contadas de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Y podemos decir aquí en Monterrey que ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues es que es una historia real que me contaron aquí, porque hoy vive aquí. Entonces estas historias que suceden en el mundo, en otro tiempo, en otro espacio, que ya creemos que están terminadas, que no tienen nada que ver con nosotros, absolutamente tienen que ver. Pero además, ¿sabes qué? Que lo que sucede es que yo sí creo que no tenemos que restringirnos a nuestras fronteras de lo que sabemos. Yo creo que nos limita nuestra imaginación, y para escribir Peregrinos, por ejemplo, sí tuve que darme permisos cada rato, tenía que recordarme, a ver, ¿por qué tú estás contando esta historia? Que en realidad, aunque la escribes en español, está sucediendo en alemán, ¿no? ¿Por qué tú? ¿Por qué no la va a escribir un alemán? ¿Por qué no la va a escribir? Pues el permiso era porque soy ser humano, porque me da la imaginación. Y porque quiero. Y absolutamente quiero. Esta historia le pertenece a la humanidad entera, me pertenece a mí, además es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero resulta que además, digo, ¿qué perspectiva puedo yo aportar a esa historia? Y dije, puedo volver a contar una historia desde la diversidad, o sea, una historia que siempre se cuenta desde un solo punto de vista, una sola verdad, un solo bueno, un solo malo, a ver, quiero ver el otro punto de vista que no se cuenta, y creo que yo puedo contarla con total imparcialidad y empatía, y eso fue lo que hice. Y entonces es una novela que sale Me aquí. encanta cómo dices, me di el permiso. Absolutamente. Y constantemente yo creo que la mente nos juega eso de no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y tú dijiste, lo voy a hacer, y lo voy a hacer desde mi perspectiva. Sí, y esta novela también ya está en traducción, ya va a cuatro idiomas. El quinto lo rechazamos porque era el ruso, que El murmullo está traducido al ruso. Querían Peregrinos, pero querían meterle mano con censura. Y esto es algo que yo no pude permitir, porque precisamente de eso se trata el drama de ese momento, es de un gobierno que quiere controlar todo, hasta la manera de pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues no. Saliendo de aquí voy a leer ese porque no lo he hecho. Léelo, porque me gusta mucho, que también finalmente es una novela muy mexicana, porque habla de un México que no nada más expulsa gente, porque estos son los estereotipos que han contado de nosotros. Los narcos, este país que todo el mundo quiere salir corriendo de aquí. Y yo aquí estoy contando de un país, en la última línea, nada más la última línea, estoy contando la historia de un país que recibe gente. Entonces es una historia también muy distinta de México. Mira. Te la recomiendo. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, antes sí que me voy a tratar de apurar. Nos encantaría saber, en tu trabajo, en tu pasión por escribir, has abierto camino para todas esas voces que no encontraban los medios para expresarse. ¿Cuál es la plataforma que se necesita para desarrollar todo el talento que hay aquí en el noreste? Fíjate que a mí me ha encantado escribir y está muy bien. Es un trabajo muy individual, de cierto modo, pero me ha gustado mucho descubrir esto otro, que me gusta mucho dar talleres de creación literaria. Hay mucha gente en Monterrey aquí.
ansiosas por escribir. Creo que hemos guardado en tal secreto la historia de nuestra gente que hay muchísimas historias que contar. Entonces para mí ha sido muy bonito tener desde el 2013 dando talleres de creación literaria y sí creo que eso me ha permitido ver que gente que ha pasado por mis talleres ahora está publicados en pues también grandes editoriales. Me gusta muchísimo también que hablar sobre cómo sí se puede cruzar los cerros, ¿no? Algo que me pasó con la primera novela que no lo logré, dar fe de que sí se puede, dar testimonio y quizá dar alguna, me toca dar talleres de vez en cuando también para decir cómo se puede hacer, ¿no? Para empezar, buenas novelas, pero pequeño detalle, pero sí se puede y cada vez México voltea más. Pero se me hace a mí además súper importante que haya todo este entorno artístico. Me parece súper importante que ahora a los niños se les acerca a todas las posibilidades, a soñar todo lo que pueden llegar a ser. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho y sigue haciendo con arte a través de todos estos gobiernos. Es algo que ha continuado. Lo hemos sabido hacer bien aquí en Nuevo León. Han cambiado los gobiernos, pero esto ha crecido y ha crecido cada vez más. Y bueno, el Festival Santa Lucía, por ejemplo, que comprende muchas actividades artísticas de diferentes disciplinas y todo. Pero arte es arte y finalmente, ¿a dónde te va a llevar la música? ¿A dónde te va a llevar el teatro? ¿A dónde te va a llevar el baile? ¿A dónde te va a llevar la literatura? Finalmente lo importante es que nos lleven a nosotros mismos y a descubrir algo dentro de nosotros, quizá un fuego, ¿no? Y entonces creo que vamos bien. Qué bueno y qué padre que a través de tus talleres puedas, con tu ejemplo y también, hay muchos, aquí siempre hay una oferta constante. Qué bonito. Y bueno, pues ya estamos llegando al final. Me gustaría que nos compartieras sobre la obra que estás escribiendo actualmente, que ya ahí platicaste un poquito, pero que nos ahondes en eso. Y también que nos digas qué libros recomiendas, ¿por qué no? Claro que sí, claro que sí. Mira, ahorita, después de escribir Peregrinos, que me fui lejísimos para descubrir un detallito muy nuestro, escribí El pasado como memorias del futuro, que me regresó aquí a nuestra tierra, pero de verdad a la raíz, al primer día que llegaron los primeros colonos acá, ¿no? Pero ahora esta novela, y fue un detonante haber escrito El murmullo y haber escrito también esta obra de no ficción. Esta novela me vuelve a traer a nuestra región, más o menos en la época del murmullo. Otro pueblo, no es la continuación del murmullo, pero vamos a reconocer el aire que se respira, ¿no? Y vamos otra vez a ver una historia que no se cuenta, como no se cuenta la historia de Monterrey porque incomoda mucho. Esta también. Es una historia, volví a encontrar una historia que no se cuenta, como la de Peregrinos, como la del murmullo, y que yo creo que es necesario que se cuente para recordar mexicanos que se esfumaron, volver a recordarlos. Y creo que comprender, a lo mejor los invito a leer mis 3 novelas, y comprender que lo que sucede en esas novelas, a veces vamos al pasado en estas novelas y podemos comprender lo que está sucediendo o está por suceder. Podemos convertirnos un poquito en adivinos, como me dicen que yo soy, y creo que también aquí en esta novela podemos llegar a rescatar esta memoria, a rescatar mexicanos olvidados y un poquito también nuestro pasado ancestral. Me encanta y creo que pues con esa recomendación tuya nos vamos, que son, bueno, lean sus 3 libros. Mis 3 libros, pero también les recomiendo mucho. ¿Te cambió la vida, sí, o no? Muchísimos. Pero ¿qué estoy leyendo ahorita?
Acabo de leer el libro de Mónica Castellanos, del aroma de los anhelos, que también Otra sucede aquí en regiomontana, esta... orgullosamente. Así es. Y estoy leyendo ahorita Olvidarás el fuego, de Gabriela Riveros. Se los recomiendo ¿también? mucho, que también, o sea, Gran por seguir con el talento tema de regio- recordar el pasado, me parece muy importante, y de colocar lo local en lo nacional y en lo mundial, ¿no? Y estamos orgullosos de sí. todas nuestras autoras y aparte Las voy a mujeres. presentar muy pronto. Qué bueno. Y estoy feliz leyendo, y luego estoy escuchando además al mismo tiempo Frankenstein. Sí, feliz. Lo ¿Estás tengo. oyendo? Escuchando un audiolibro. Audiolibro. Frankenstein. Los audiolibros son maravillosos. La imaginación personal es lo que se detona también en un audiolibro. No le tengan miedo, no es como el cine, ¿no? Que te dicen que el cine arruina una película. No, el audiolibro no. El audiolibro, lo que funciona es nuestra propia imaginación. Sofía, y para terminar ya nada más, algo que les quieras decir aquí a todos los que nos estuvieron escuchando hoy, pero yo agradecerte muchísimo nuevamente por estar aquí con nosotros, por formar parte de esta importante edición del 15 aniversario del Festival Santa Lucía. Algo que les quieras comentar. Algo bien profundo. Es que muchas veces es cuando te conectas con la historia que comprendes que tu presente es un milagro. Y yo lo he ido, mientras lo he ido escribiendo, lo he ido comprendiendo. Estar viva hoy es un milagro, porque nuestra cadena ancestral sobrevivió pandemias y persecuciones y guerras, cuántas guerras. En serio, que es demasiado importante comprender el pasado, conectarse con el pasado, y entonces comprender que tenemos también un compromiso con el futuro para que siga el milagro, ¿no? Hermoso, y yo siempre le doy gracias a mis ancestros por estar el día de hoy aquí, así que agradezcamos todos, peregrinos todos. Lo que somos, como tú dices, y agradezcamos a los que estuvieron antes que nosotros para poder estar aquí. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierdan la programación que continuará en el Festival Santa Lucía.